Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 266, correspondiente al día 30 de noviembre del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año, ratificado por ley 1697. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 222 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. 2. El caso positivo del día de la fecha se trata de una joven de 18 años, estudiante, proveniente de la provincia de Corrientes, que ingresó a nuestro territorio en el marco del ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien había remitido estudios de PCR negativo previo, su hisopado de control dio resultado positivo a coronavirus, razón por la cual ha sido derivada al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica del referido hospital a 2 pacientes, ambas mujeres de 17 y 44 años, quienes habiendo cumplido el periodo clínico de la infección han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR con 3 días de diferencia entre uno y otro. Por ende, no constituyen riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 220. Total de casos recuperados, 171. Casos activos, 26. Fallecimiento por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 22. Cantidad de test realizados a la fecha, 26.387 con un 0.83% de positividad. 5. Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 65. Casos activos, 14. Casos diagnosticados en julio 2, en agosto 7, en septiembre 10, en octubre 22, en noviembre 24. Personas en cuarentena en Clorinda, 135. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 410. Control en la vía pública, 8.114 personas y 5.734 vehículos. Infracciones, 79 vehículos por restricción de circulación y patente y 432 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 3. Incumplimiento de corredor sanitario por transportista, 1. Fiestas privadas intervenidas, 5. 7. Fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia número 956/20 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se prorrogan las medidas del distanciamiento social preventivo y obligatorio para las provincias que tienen determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios, entre las cuales se encuentra la nuestra. Dicha norma reitera que, en relación a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación del riesgo, las autoridades provinciales podrán dictar normas con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer a la propagación del virus. En ese sentido, y habiendo analizado la evolución del riesgo epidemiológico correspondiente, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ratifica la vigencia de todas las medidas sanitarias dispuestas hasta la fecha para todo el territorio provincial con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña. 8. No obstante lo dispuesto en el punto anterior,
y en atención a las últimas modificaciones incorporadas al artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia número 956/20, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resuelve habilitar la realización de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos al aire libre, respetando la distancia social de 2 metros entre las personas, el uso obligatorio del barbijo y en las cantidades máximas de personas previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 8 de la norma nacional, según sea el caso. 9. El punto anterior incluye la posibilidad de realizar los actos de colación de los cursos que egresen del nivel correspondiente, inicial, primario, secundario y terciario, con la modalidad de un curso completo por vez, al aire libre, en el patio o polideportivo escolar. Los establecimientos que alberguen centros de alojamiento preventivo contarán con la solidaridad de otras instituciones que facilitarán sus instalaciones a tales efectos. 10. Informamos que en la tarde de ayer el Centro de Operaciones ubicado en el Galpón G del Paseo Costanero Vuelta Fermosa ha finalizado la primera etapa del cumplimiento del ingreso masivo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En total, fueron contactadas 8.842 personas para coordinar su ingreso a la provincia, es decir, 521 personas más que las incluidas en la medida cautelar. Esto se debió a que muchas de las personas inscriptas no habían incluido en las inscripciones a sus hijos o familiares menores de edad, así como tampoco habían incluido a los acompañantes terapéuticos de las personas que requieren asistencia especial. El criterio adoptado por el Gobierno provincial ha sido de amplitud y flexibilidad para contemplar todas estas situaciones y favorecer el ingreso de aquellas personas que así lo decidieran. Para el día de hoy han confirmado su ingreso 229 personas hasta el momento, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios del programa de ingreso ordenado y administrado, además de continuarse con los ingresos habituales y permanentes de personas por razones humanitarias, de salud, de educación y de trabajos esenciales. Asimismo, informamos que ya son 29 los certificados de PCR positivos a coronavirus que fueron enviados de manera previa por personas inscriptas en la lista, cuyas fechas de ingreso serán reprogramadas para cuando tengan su alta médica. 11. Con provincianos, como pueblo y gobierno unidos, estamos avanzando a pasos firmes frente al desafío que nos planteó el gobernador de la provincia de hacer posible lo imposible. El programa de ingreso ordenado y administrado a nuestro territorio, que permitió el ingreso seguro de miles de personas durante el año, fue fortalecido ante la necesidad de avanzar con el ingreso masivo de personas en un plazo muy breve. La colaboración y el compromiso de los voluntarios militantes de la salud y la vida, junto al destacado trabajo del personal de salud y de seguridad, así como la coordinación entre todos los organismos provinciales y los municipios, nos está permitiendo cumplir con toda la planificación y las metas que nos hemos propuesto.
Continuaremos trabajando intensamente en este sentido, acompañando y orientando a todas las personas que decidan ingresar a nuestra provincia en este proceso, realizando los controles sanitarios pertinentes y el enorme esfuerzo de logística que implica el cumplimiento de las cuarentenas, con el fin de minimizar el riesgo de contagios. Nuestra prioridad fue, es y seguirá siendo defender la salud y la vida de los 640.000 formoseños y formoseñas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 266 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. La pandemia, todos lo sabemos porque lo hemos sentido en carne propia, ha transformado nuestras vidas. El aspecto económico en ese sentido no es menor. Así pues, con toda la información de esa índole, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos ilustrará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos mostrarles en primer lugar algunos indicadores últimos de la marcha de la economía en nuestro país y también mostrarles y informarles sobre algunos aspectos de actualidad que pueden ser de interés. En primer lugar, como les decía, hay un indicador que se llama indicador líder de la actividad económica. Este indicador es del Banco Central de la República Argentina y nos indica, por ejemplo, que en el mes de octubre está graficado como el mes de octubre-20 en esta barra, acumuló 6 subas consecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de abril, que es donde se profundiza el gráfico hacia abajo, el mes de abril es el peor mes de todo para la economía, a partir de allí fuimos mes a mes acumulando sumas en este indicador de la actividad económica del Banco Central de la República Argentina. Hay 3 rayas distintas, hay una que tiene unos puntitos, que es un indicador, el EMAE, el otro indicador es el de consumo eléctrico de grandes usuarios, que nos lo da Camesa, y el tercero es el famoso indicador líder de la actividad económica, el ILA, como se lo conoce. Todas estas rayitas a partir de abril empiezan a subir, y hay otro dato muy importante. Estamos hablando de octubre de este año, y hay una seguidilla de puntos rojos que cruzan toda esa gráfica y que llega hasta abril del año 2019. Esto quiere decir que el indicador de la actividad económica del mes de octubre de este año es comparable al mes de abril del año 2019. Entonces es superior a todos los meses entre abril del año 2019 y octubre del 2020. Y esto es importante porque estamos hablando de una recuperación de la actividad económica que es mes a mes, que no es todavía una tendencia definitiva, no lo podemos asegurar, pero esto es muy importante porque genera empleo, porque genera realmente industria nacional. Y aquí nos dan otros datos también el Banco Central de la República Argentina en base a una serie de indicadores. Bueno, los datos fundamentales es cuáles son los rubros de mayor crecimiento en las ventas en lo que va del año. Indudablemente que es el rubro automotor, el que está en primer lugar, es la flechita más alta, la más alta de todas. Le sigue la venta de materiales de construcción cuyas ventas se aceleraron con programas del Estado como el Ahora 12. Alimentos y bebidas se mantuvo inclusive en abril con la tremenda caída, es la raya que se mantiene casi horizontal
de color rojo, es decir, no tuvo la tremenda caída que tuvieron los otros rubros y que por supuesto empieza a escalar después, al igual que los demás. Otro rubro que anda muy bien es el de los electrodomésticos, la venta de electrodomésticos y de muebles que le sigue, impulsado fundamentalmente por estos planes que todos conocemos que se han lanzado desde el gobierno. El Fondo Nacional de Capital Social es un fondo que nace fundamentalmente para ayudar a las micropymes y a los emprendedores porque ellos no pueden acceder a los créditos bancarios. Es decir, todavía son muy incipientes en su actividad económica y no tienen los requisitos que exigen los bancos y quedaban afuera totalmente de todos los créditos a tasa subsidiada y créditos similares que se lanzaban desde el Estado. Por eso nace este Fondo Nacional de Capital Social. Y es aquí donde la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Empleo de la provincia invitan a un taller virtual el martes 1 de diciembre a las 18 horas. El taller tiene un título que es Perspectiva de Género e Independencia Económica y está destinado a trabajadoras autogestionadas. Se abordan las siguientes temáticas: economía feminista, tareas del hogar, cuidados, sororidad, rol de las mujeres trabajadoras autogestionadas. Les repito, el martes 1 a las 18 horas y a este taller virtual es una invitación del gobierno de la provincia a la participación en el mismo. La encuesta permanente de hogares, que informamos siempre cuáles son las visitas a los barrios, el 1 del 12 al día 8 de diciembre, se realizará en los barrios El Resguardo, en el barrio Centro, en Don Bosco, Barrio Vial y República Argentina. Y formoseño, para saber si es realmente un encuestador de la encuesta permanente de hogares, debe ir con la pechera correspondiente, como el encuestador que está en la foto, y con la tarjeta habilitante colgada al cuello. Es decir, con estos requisitos, por favor, colabore con el encuestador dándole los datos que él le va a solicitar. Para despedirnos, imágenes de comprovincianos ingresando a nuestra provincia por uno de los 4 puntos de acceso, en este caso es Mansilla, también tenemos el Colorado, tenemos Perín y la línea Barilari en la ruta 81. Esta foto nos envían de la localidad de Riachos. Anoche estaban preparando la comida para el día de hoy, para quienes ingresen hoy a la escuela número 49 y la escuela 208. También veo que estaban preparando facturas para recibirlos en el desayuno. Y ya tenemos también las primeras imágenes de esta mañana de comprovincianos ingresando para hacer la cuarentena obligatoria de los 14 días en estas 2 escuelas de Riachos. Quien nos remitió la foto es el intendente Rubén Solalinde. Muchas gracias, intendente. Eso es todo cuanto queríamos informarles por el día de hoy. Gracias, doctor. Verdaderamente nos sentimos honrados hoy en la mesa de contar con la presencia de la subsecretaria de, bueno, ella lo va a señalar después, tiene un nombre extraño su área, pero es la doctora Cristina Mirazo, años dando su vida profesional en el oeste de la provincia de Formosa, con nuestras comunidades wichí, una gran historia de vida. Y ella hoy viene a acompañarnos para brindarnos el parte diario del estado de salud de las personas que están internadas en el Hospital Interdistrital Evita. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge, y buenos días para todas y todos.
como explicó el ministro, en realidad estoy reemplazándolo al compañero Vivolini, que en este momento se encuentra participando de un CORESA, que es la reunión del NEA con gente de Nación por el tema de la vacunación, en la cual estamos trabajando muy arduamente y articuladamente con Nación. En relación a la situación de los pacientes internados en el Interdistrital Evita, los 26 pacientes que se encuentran activos, no ha habido cambios, 6 de ellos continúan con síntomas leves, con odinofagia, que es dolor de garganta, cefalea, que es dolor de cabeza, pérdida del olfato, del gusto, y no tenemos casos ni moderados ni graves. Y el resto, los 20, continúan asintomáticos, y la paciente que ingresó en el día de hoy, la estudiante de 18 años que ya se informó en el parte, se encuentra asintomática. Muchas gracias, doctora. ¿La subsecretaría es de? La Subsecretaría de Gestión de Establecimientos Asistenciales de primer y segundo nivel. Como yo siempre explico, son los centros de salud de Capital y todos los hospitales del interior. Muchas gracias, doctora. Es un área muy importante por el despliegue que ha alcanzado a partir de la implementación del modelo formoseño, la política sanitaria con una fuerte presencia territorial en toda la provincia. No hay rincón de la provincia en que no esté presente el área de salud en sus distintas áreas programáticas. Es importante que todos conozcamos qué pasa en el mundo para tomar perspectivas de cuál es la situación en la que vivimos los y las formoseños y formoseñas. En ese sentido hay un punto que nos parece que es muy importante. ¿Cuál es la situación de los docentes en la pandemia? Al respecto, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos brindará esta interesantísima información. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Sí, justamente hoy vamos a tratar el tema tan importante como ha sido afectada la enseñanza a nivel mundial en esta situación de pandemia. La extensión planetaria de la pandemia del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio como principal medida preventiva colocaron a los sistemas educativos de la mayor parte de los países del mundo frente a una situación inédita en la historia de la escolarización. Más del 90% de la población estudiantil del mundo, aproximadamente 1.500 millones de niñas, niños y jóvenes, fue afectada por el cierre de las escuelas en más de 190 países. Frente a esta situación, en casi todos los países del mundo, se desarrollaron distintas estrategias para sostener en lo que se ha llamado la continuidad pedagógica, es decir, la continuidad del vínculo de los y las estudiantes de las escuelas con el aprendizaje. Y aquí vemos como un cierre masivo de más de 190 países ha llevado a esta situación. Según los datos de la UNESCO, 1.500 millones de estudiantes de todos los niveles de la enseñanza de todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en la escuela, de los cuales 160 millones de estudiantes eran de América Latina y el Caribe. En la Argentina, la suspensión de clases en todos los niveles educativos se hizo por el aislamiento social preventivo y obligatorio según una resolución del Ministerio de Educación de la Nación. En este contexto vemos que hay en la Argentina 13.014.116 estudiantes de la educación común de los 3 niveles educativos y hay 953.424 docentes también de los 3 niveles educativos. ¿Cuáles fueron las respuestas que se dieron desde el gobierno para tratar de sortear esta difícil situación? Bueno, por un lado los contenidos pedagógicos que se dieron a través de las plataformas digitales,
los programas de televisión, los programas de radio, los cuadernillos impresos, un programa que se llama Compartir tu experiencia educativa y la biblioteca digital, y un acompañamiento fuerte a los estudiantes a través del programa de becas Progresar, que se amplió el periodo de inscripción para la línea de finalización de educación obligatoria, primaria y secundaria, el acompañamiento a los docentes con observatorios de prácticas educativas, cursos, conferencias, etc. En Formosa, ¿qué es lo que se priorizó? Por un lado, el acceso a los contenidos pedagógicos. Por otro lado, ampliar la infraestructura digital. Y tercero, continuar y garantizar la alimentación en los comedores escolares. Bien sabemos la importancia de la alimentación en épocas de crisis sanitarias, políticas y sociales y económicas como la que estamos pasando. En Formosa tenemos que hay 176.661 estudiantes de la educación común en los 3 niveles educativos, de los cuales 14.140 docentes son los que están en los 3 niveles de la actividad. ¿Cuáles fueron las respuestas educativas de nuestra provincia? Bueno, la suspensión de la presencialidad se dio el 16 de marzo de este año, y los contenidos pedagógicos que se pusieron en marcha fueron los contenidos digitales a través de las redes sociales, Formosa Estudia en Casa, que es un portal digital, Formosa Estudia en Casa Televisión, propuestas de participación, encuentros y concursos, y los cuadernillos formoseños de continuidad pedagógica que se distribuyeron en toda la provincia, y vemos que fueron los contenidos pedagógicos adaptados a lo que nuestros alumnos tenían que conocer. Por otro lado, también se dio inicio a las clases semipresenciales. Esto se dio el 12 de agosto de este año, y asisten hoy 40.930 estudiantes en 1.039 unidades educativas en nuestra provincia que están trabajando. De esto tenemos que hay 7.189 docentes que están trabajando en esta modalidad, de los cuales, de los estudiantes, son 255 unidades educativas que están en zonas urbanas, y hay 23.210 estudiantes que están en las zonas urbanas, mientras que en el ámbito rural hay 784 unidades educativas y hay 17.720 estudiantes en zonas rurales que están con esta nueva modalidad. Y aquí vemos como en las zonas más alejadas, Villa 213, Villa Fañe, Tatané, Mojón de Fierro, Los Chiriguanos, Ramón Lista, Pirané, para nombrar algunas de las localidades del interior o zonas del interior en donde están habilitadas, y en Formosa tenemos en la Nueva Formosa, en Lote 4, Jurisdicción 5, entre otras. Y vemos algunas de las actividades. Bueno, también es importante destacar las unidades educativas inauguradas durante la gestión del gobernador Infran, que es un número récord en el país y que todos conocemos, pero viene bien recordar, 1.381 unidades educativas tenemos inauguradas, pero acá el hecho también destacable, 6 de ellas unidades educativas inauguradas en plena pandemia. O sea, se siguió trabajando, se siguió desarrollando las actividades educativas, pero se siguió también con el trabajo de la infraestructura en toda nuestra provincia. Tenemos algo que es Formosa Digital, que es el tendido de la fibra óptica que constituye la autopista digital de nuestra provincia. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente hay 1.591 puntos en toda la provincia de internet gratuita, de los cuales 664 establecimientos educativos están incluidos en nuestra provincia, 118 comisarías, 121 plazas y 688 organismos y servicios. Esto hace que tengamos un tendido de más de 2.000 kilómetros de red de fibra óptica. Y esto fue posible entonces que tenga sentido la entrega de las netbooks que se dejaron de entregar durante la época del gobierno
de Macri y que se retomó nuevamente ahora. 5.124 netbooks fueron entregadas en nuestra provincia, en todas esas localidades que figuran ahí. ¿Cómo impactó en el mundo? Bueno, vemos algunos diarios del mundo en cómo impactó. El COVID ya suma 9.750 aulas cerradas y 1.578 docentes contagiados. Esto es, en un país, en la nación, el coronavirus en Alemania, 300.000 alumnos y 30.000 docentes en cuarentena. En fin, diversos países del mundo daban cuenta del cierre masivo de la escuela y de suspensión de las clases. En nuestro país también, dice, el coronavirus en Argentina, solo 1 de cada 5 escuelas tienen clases por videoconferencia y proyectan un déficit de aprendizaje. También en Clarín dice, el coronavirus en la Argentina, confirman que dio positivo un docente de la UBA que tomó exámenes orales. Otro, en Lomas, aislaron a 5 docentes que tuvieron contacto con un caso positivo de COVID-19. También es de destacar en nuestra provincia que 70 escuelas fueron preparadas para los centros de aislamiento preventivo. Ahí tenemos algunas, son escuelas primarias, escuelas especiales, escuelas permanentes, escuelas de educación permanente y escuelas secundarias. Y todos los preparativos para que estas escuelas, que son mejores realmente que muchos hoteles de nuestro país, están absolutamente preparados para recibir dignamente a los formoseños que ya están ingresando a nuestra provincia. Y acá vemos como en España 1.578 docentes fueron infectados. En Italia 13.000 docentes fueron infectados por la enfermedad. En Alemania 30.000 docentes infectados por esta enfermedad. Y en Formosa 0. Ningún docente fue afectado, a pesar de los números que estuvimos mostrando, de la cantidad de escuelas, de alumnos y docentes trabajando tanto en la ruralidad como en Formosa capital. Como dice nuestro gobernador, la educación es el nuevo rostro de la justicia social. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Usted hizo referencia, doctor González, a los llamados que se hicieron ayer, que se estuvieron celebrando también, el haber llegado hasta el número 0. Y quería saber algunas de las particularidades que hubo. Si bien usted dijo que esto será presentado a la Corte Suprema de la Justicia y por ahí mucho no quiere contarnos, pero algunas de las particularidades, alguno que no haya atendido, si tiene un número más o menos, el otro día había dado 103 o 106 personas con alguna situación un poco extraña. Gracias. La información está siendo procesada en este momento para brindársela a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien es la destinataria de la información, porque esto, hemos de recordar, está en el marco de una medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros, durante todos estos días, al finalizar el día, se hacía un resumen informativo que era entregado a la Fiscalía de Estado para que la Fiscalía pudiera informar tal circunstancia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este momento, desde ayer, se está trabajando en consolidar esta información, que tienen distintos ítems, entre los cuales está el que usted está haciendo mención. Una vez que nosotros informemos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le brindaremos a ustedes toda la información, porque realmente es muy interesante. Pero vamos a aguardar a que, una vez consolidada esa información, se la brindemos a la Fiscalía de Estado, que se la presente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahí se las brindaremos a todos y podemos conversar al respecto, no como algunas elucubraciones que hicieron en algún medio por ahí dando vueltas. Pero bueno, nosotros vamos a hablar con los documentos. Siguiente pregunta, por favor.
Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta en cuanto al anuncio de las medidas que han adoptado desde el Consejo, sí van a incluir, por ejemplo, jugar al fútbol en canchas al aire libre y, por ejemplo, realizar, por ejemplo, picnics en las diferentes plazas de aquí de Formosa. Muchas gracias. Sí, con las medidas dispuestas por el Consejo estarán permitidas este tipo de actividades deportivas, que siempre es muy bueno decirlo. La actividad deportiva es realmente muy buena. Uno de los pilares de la buena salud, sabemos que una es la actividad física y la otra es una buena alimentación nutricionalmente equilibrada. Así que la actividad deportiva estará permitida. Pero acá tenemos que destacar algo muy importante. Esa actividad deportiva, no tercer tiempo, porque ahí caemos en otro de los mayores problemas que tenemos en la salud pública, que es el uso y el abuso del alcohol, que genera generalmente problemas importantísimos, porque luego se prolonga en el tiempo y de ahí vienen luego uno de los problemas más graves en la salud pública, como son los accidentes de tránsito. En la franja etaria de los adultos jóvenes, de 20 a 30 años, es la primera causa de muerte y de enfermedad y de traumatismo y de secuelas, los accidentes de tránsito, que generalmente están vinculados al abuso con el alcohol. Y por otro lado también los actos violentos que se desatan posteriormente y que tienen que ver con lesiones graves, incluso con pérdida de la vida, están relacionados con esta situación. Así que esto es deportes, sí, al aire libre, pero no tercer tiempo y abuso de alcohol. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alberto Martínez para Canal 11. Doctor Gómez, a partir de mañana se entregarían más de 32.500 tarjetas alimentar. Queremos saber cómo, dónde y quiénes recibirán la tarjeta. Gracias. Vamos a dividirla en dos partes a la respuesta. Primero el doctor Ibáñez con todo lo que es el operativo material de la entrega y después el doctor Gómez de quiénes van a recibirla. Con respecto a la entrega de las tarjetas, inclusive en el día de mañana, entonces vamos a reiterar lo que hemos hecho en el día de ayer. La tarjeta se entrega única y exclusivamente a través de nuestro agente financiero, que es el Banco de Formosa. Las tarjetas son similares a cualquier otra tarjeta de uso común, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. La particularidad es que esta es recargada en forma automática por el Ministerio de Acción Social de la Nación en sus transferencias bancarias, ¿no? La vamos a entregar en las sucursales del banco, en los días que ayer ya hicimos mención, lo vamos a reiterar inclusive el día de mañana, o sea, un día antes de que comience la entrega. Y con respecto a todas las localidades que no tienen sucursales del banco, el operativo va a ser similar, para que ustedes recuerden, al que hicimos con las IFE. Es decir, vamos a ir hacia esas localidades, vamos a ir con los trabajadores y trabajadoras del banco, por supuesto vamos a estar siempre con la policía de la provincia, por lo general es en las comisarías, destacamentos policiales de estos lugares, con la ayuda siempre de los empleados municipales y de otros agentes relacionados con esto, y allí vamos a hacer entrega. Pero les repito, mañana vamos a poder reiterarles todo el cronograma para que sepan en qué día, en qué localidad y a qué hora. Creemos que es importante desde el punto de vista económico por la inyección que va a significar en pesos en el circuito de nuestra economía para la compra de alimentos. Otra de las particularidades es que más del 50% de las tarjetas son entregadas en el interior de nuestra provincia. Y no solamente van a poder adquirir en capital, sino en cualquier punto del interior de nuestra provincia, y el banco ya tiene relevados y autorizados más de 1.200 comercios
en toda la geografía de nuestra provincia. Doctor Gómez. Muy bien. Sí, acá tenemos información que habíamos pasado en el día de ayer y que creo que es importante porque realmente muchas personas están tratando de obtener más datos con respecto a la tarjeta alimentar. Debemos recordar que son beneficiarios de la AOH, también beneficiarios de la tarjeta alimentar, pero no todos los beneficiarios de la asignación universal por hijo son beneficiarios de la tarjeta alimentar. ¿Qué es la tarjeta alimentar? Es una política de complemento integral alimentario, no suplanta a la asignación universal por hijo, es decir, el que cobra la asignación universal también puede cobrar y puede seguir cobrando la tarjeta alimentar. Su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que se firmó a través de un convenio entre el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, el licenciado Daniel Arroyo, y que se implementa en nuestra provincia a través del Banco de la provincia de Formosa y están marcados en el Plan Argentina contra el Hambre. ¿Para qué sirve? Para comprar exclusivamente todo tipo de alimentos que vayan a mejorar la calidad nutricional de las familias beneficiarias y no admite la compra de bebidas alcohólicas. Automáticamente, cuando uno pasa por el postnet, alguna bebida alcohólica lo rechaza el sistema. Ya está preparado de esta manera, estuvo trabajando el Banco de la provincia de Formosa para que esto se implemente de esta manera. ¿Y por qué hablamos de mejorar la calidad nutricional? Porque decimos que la calidad de los alimentos que se consumen constituyen un problema más grande que la cantidad consumida. Esto es muy importante porque la buena calidad de los alimentos se debe dar fundamentalmente durante el embarazo y los 2 primeros años de vida, en donde se determina el crecimiento longitudinal de las personas, o sea, lo que va a medir de altura, mientras que el problema del peso se puede dar poco peso en esta etapa de la vida, pero se puede recuperar más adelante el peso. Lo que no se recupera es el crecimiento longitudinal y luego se constituye en un verdadero problema, porque no tienen crecimiento longitudinal, no crecen en altura lo que tienen que crecer y ahí recuperan lo que es su peso normal y ya son justamente las personas que en el futuro están condenadas a tener problemas de tipo cardiovascular, como los infartos miocardio, la presión alta, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, como principal causa de muerte en el mundo. La mala calidad, aunada a la diarrea y a las infecciones respiratorias agudas en lactantes y niños pequeños, ocasiona problemas en el crecimiento y deficiencia de micronutrientes durante todo el ciclo de la vida. Ya no se recuperan más. Por ejemplo, si le faltó los omega 3, omega 6 que están tan de moda hoy, que se venden inclusive en forma de pastillas, pero que están presentes justamente en algunos pescados, y está presente en el aguacate que tenemos en nuestra provincia, si no se recibe eso durante esta etapa de la vida, no va a tener un buen desarrollo de su cerebro. Por lo tanto, va a estar disminuido en el futuro en su capacidad con respecto al resto de los niños. Entonces, la tarjeta alimentar sirve para esto, para mejorar la calidad nutricional, adquirir alimentos sanos, frescos, saludables, como frutas, verduras, hortalizas, legumbres, lácteos, carnes y huevos fundamentalmente. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial Vida País, Radio Parque. Ministro, tiene que ver mi pregunta con esto que supuestamente ha finalizado el día de ayer, que ha sido la comunicación de los militantes por la vida de cada una de las personas que querían ingresar en esta orden de la Corte Suprema, que comprendía 8.321 formoseños. Bueno, usted el día jueves pasado había dicho que ya tenían los números y que iban a comunicar a la Corte Suprema con las particularidades de cada caso
cuál era la situación de cada uno de los solicitantes o quienes habían llenado la ficha de admisión a la provincia. Luego, el día domingo, había dicho que nuevamente tenía información sobre la cantidad de formoseños, también con las particularidades respecto de cada uno de ellos. Y ayer por la tarde hemos presenciado, y esto se ha hecho evidentemente una difusión por prensa oficial de los festejos de los militantes respecto de que ya habían finalizado la comunicación con las personas. Y por los números, básicamente, hasta ayer eran 1.100, un poco menos de 1.200 personas las que habían ingresado por este sistema de la orden de la Corte Suprema, y veíamos que en la continuidad de los papeles que tenían colgados en ese escenario del Galpón C, solamente se llegaba al día jueves con 1.500 personas, respecto de quienes habían sido los contactados, o al menos los que van a ingresar de aquí hasta el día jueves. La pregunta es puntualmente si de 8.321 personas solamente van a ingresar por esto que ustedes han llamado la gesta heroica, nada más que el 20%. ¿Este es el número que más o menos manejan? Gracias. Nosotros estamos obligados a informar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le estamos preparando el informe respectivo, debidamente fundado, y van a quedar muchos con la boca abierta de lo que van a encontrar. 8.321 personas inscriptas, hemos contactado 8.842, 8.864, lo que implica 8.842, implican 521 personas más que no habían sido inscriptas, pero que forman parte del grupo familiar, etc. Va a ser muy interesante, después vamos a ir analizando juntos, seguramente, todos los números que hemos de brindar. Pero primero vamos a informar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con toda la documentación adicional, con toda la documentación. Este es un proceso absolutamente transparente en el que se deja constancia de la llamada telefónica, se deja constancia de los correos electrónicos que se envían, se deja constancia del intercambio de mensajes de WhatsApp que se realizan, se dejan constancia de los mensajes de texto que se envían. Todo, absolutamente todo, está documentado y será presentado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una vez que lo hagamos, hemos de brindar toda la información al pueblo de Formosa, y ahí vamos a tener mucho para discutir, sin lugar a dudas, porque esto es muy interesante y nos afecta a todos. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Ministro González, siguiendo un poquito con la pregunta del compañero, con respecto a este fallo judicial, se ve claramente que no es el número que estaba de un primer momento estipulado para que ingresen. Usted hablaba antes del ingreso masivo, 600 personas más o menos por día. ¿Qué pasará con estas personas que no pudieron entrar? ¿Habrá otro fallo? ¿Habrá un amparo? ¿Se va a prorrogar para que estas personas finalmente puedan ingresar en la provincia? Usted había también manifestado que se reprograman esas personas que presentaron el PCR positivo, que se reprograma su ingreso a la provincia. Pero ¿qué pasará con el resto de estas personas? Gracias. Gracias a usted, porque nos permite seguir profundizando lo señalado anteriormente, que por cierto, uno no quiere polemizar, pero no es que supuestamente hicimos, sino que se hizo. ¿Sí? Sino que se hizo. Nosotros lo que nos proponemos lo cumplimos, no son como los anteriores que decían que iban a hacer una cosa y no hacían nada, no hicieron nada, destruyeron todo lo que había quedado. Bueno, esos a los cuales pertenecen algunos y que mencionan, bueno, eso sí mentían. Nosotros no, nosotros dijimos, vamos a hacer esto, estamos haciendo esto e informamos todo lo que hacemos, con pruebas, con documentación. El caso que usted está planteando va en línea con la respuesta anterior. La información que vamos a brindar a la Corte cuenta con toda la documentación respaldatoria.
Entonces ahí vamos a poder hacer apreciaciones de las características que usted realiza, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con tales o cuales personas? Lo discutiremos, lo hablaremos, no hay ningún tipo de inconveniente. De hecho, todavía están trabajando nuestros compañeros y nuestras compañeras porque hay muchas situaciones que hay que ir resolviendo permanentemente porque este es un proceso de acompañamiento a lo que es el ingreso. Y también es bueno señalar de que esto va a poner al descubierto una situación que es muy interesante de ver porque lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir lo que nos ordenó la Corte. La Corte nos ordenó que este grupo de personas ingrese en el término de 15 días hábiles. Nuestra planificación es para que ese número de personas ingrese en el tiempo previsto. Ahora resulta ser de que hay algunos que están enojados porque dice que nosotros no le damos tiempo para que se preparen. Pero no lo establecimos nosotros al plazo. Lo dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora hay otros que dicen que tienen que hacerse cargo del transporte. En el gobierno anterior no le sacaba, pero nada. Y tampoco movió un dedo para hacer nada. Votó en contra de la limitación de los tarifazos, por ejemplo. Eso hay que tener memoria, hay que recordar esas cosas. Y ahora salen los diarios diciendo que le está pidiendo al Ministerio de Transporte de la Nación para que traslade gratuitamente a las personas. O sea, antes no eras capaz de votar la limitación del tarifazo eléctrico que recibimos todos los argentinos. Y ahora resulta que le está pidiendo que se haga todo gratis. Entonces, va a ser muy interesante poner sobre la mesa todos los datos. No vamos a tener ningún inconveniente como nunca hemos tenido inconvenientes. Entonces, informamos a la Corte todo lo que tenemos que informarle a la Corte e informamos al pueblo de Formosa todos los números para que todos conozcamos estos números. Y a partir de allí hemos de continuar la discusión, porque van a haber muchos elementos para discutir ciertamente. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa, para la doctora Mirazú. Doctora, desde que comenzó la pandemia, desde su punto de vista, además usted es funcionaria, ¿qué hizo mal y qué hizo bien con respecto a las medidas sanitarias que implementó el gobierno provincial? Gracias. Bueno, desde mi punto de vista y de todo el equipo de salud, las medidas fueron realmente exitosas. Eso está a la vista con indicadores, como son el número de contagiados que hemos tenido, llevamos 220 y lamentablemente una sola defunción, pero viendo el contexto de las provincias que nos rodean, Salta con más de 900 defunciones, Jujuy con 800, Corrientes que se disparó, lamentablemente Misiones también se está disparando en la medida de que han flexibilizado la cuestión restrictiva del aislamiento y del uso de barbijo. Y en el caso nuestro, desde el comienzo, el otro día estábamos revisando los datos y desde que se declaró la emergencia sanitaria de la pandemia a nivel nacional con el decreto nacional que fue el 20 de marzo, nosotros demoramos 81 días en tener el primer caso de contagio, o sea, casi 3 meses. Y eso fue por las medidas que hemos implementado. Y cuanto hasta esta defunción que lamentamos, pero que fue recién el 9 de junio. Así que creo que esos son datos incontrastables, contundentes, que muestran lo acertado de las medidas y también de que nos agarró armados, porque nosotros veníamos de un fortalecimiento del sistema de salud, del sistema educativo de años.
en el modelo nuestro formoseño, y nos encontramos con hospitales nuevos, centros de salud, escuelas nuevas, con tecnología que se incorporó. Ustedes saben que cuando comenzamos teníamos que mandar los test, había que mandar a Buenos Aires, al Malbrán, y podíamos mandar unos poquitos y tardaban 4 o 5 días los resultados, y como al contar con el laboratorio de biología molecular, pudimos, en la medida que Nación nos descentralizó los insumos, pudimos hacernos cargo y permanentemente ir aumentando la tecnología. O sea, nosotros en este momento estamos en condiciones de hacer 650 muestras por laboratorio de biología molecular. Y no nos hemos quedado ahí. Se ha incorporado tecnología para alcanzar ese número. Y también se ha incorporado otra tecnología para otro tipo de PCR, creo que ya se explicó allá en el parte ayer, que es el NeoKit Plus, con el cual podemos hacer otras 500 más. O sea que nosotros estamos muy cómodos en este momento frente a este ingreso masivo que tuvimos que afrontar por el fallo, porque nos encontramos armados con los recursos, con la organización y sobre todo con la conducción del Consejo, que ha sido firme, consecuente todo este tiempo. Siguiente pregunta, por favor. Doctora, doctores, buenos días. Ministro, en cuanto al anuncio de flexibilización que se da, ¿rigen días y horarios para estas actividades? O, en todo caso, ¿dónde se podrá consultar más detalles para tener más información acerca de esta novedad que se brindó este día? Muchas gracias. Sí, en breve le vamos a tener colgada de la página oficial la normativa respectiva. La estaban elaborando porque esto salió hoy a la mañana. La decisión está tomada y se estaban terminando de redactar los respectivos instrumentos para que todos podamos tener claridad al respecto. Donde sí tenemos claridad y ningún atisbo de dudas es en el compromiso que tienen los formoseños y las formoseñas de cómo enfrentar esta pandemia que nos ha puesto a todos en una situación que era impensable a principios de año. Por eso, en este espacio de Cuidarte es Cuidarnos, mostramos la buena gente de Formosa que hace absolutamente todo para cuidar su salud y de esa manera cuidar la salud de todos y todas. Acá lo tenemos a David. David es del barrio San Francisco y nos cuenta su tío Guillermo, que evidentemente es todos hemos tenido un tío que nos malcría. Todos, seguramente hemos tenido un tío. Y seguramente Guillermo es el tío que malcría a David, que cumplió 11 años días atrás. Su cumpleaños lo hizo con la familia. Hicieron un fantástico festejo familiar con la decoración del Capitán América. Y con el Capitán América como ejemplo, David utiliza esa figura del escudo que usa el Capitán América como protección, utilizando todos los medios de protección de bioseguridad para poder cuidar su salud y cuidar la salud de sus 6 hermanos. Tiene 6 hermanos, así que ahí se deben juntar y jugar entre ellos. No hay manera de aburrirse. Entre 6 hermanos no debe haber manera de aburrirse. Así que, David, nosotros queremos, en nombre del Consejo, agradecerte por este compromiso que tenés de cuidar tu salud para poder cuidar la familia que tenés, hermosa por cierto, con tus 6 hermanos y a ese tío fantástico que tenés que se llama Guillermo, a quien le enviamos también un saludo y gracias por compartir esta imagen de David. Acá la tenemos a Sol junto a su hija, que se llama Chiara Francesca, que acaba de cumplir 4 añitos, Chiara Francesca. Su pequeña, nos cuenta Sol, con tan solo 3 años aprendió que afuera de la casa hay un virus.
que para eso tenía que quedarse en casa y que cuando salga tiene que usar barbijo y el alcohol en gel. Ella conoce bien, Chiara Francesca, el distanciamiento y al llegar de vuelta a la casa, rápidamente se lava las manos. Ella, Sol, nos cuenta, comparto esta foto porque con Chiara miramos todos los días el parte y la verdad es que están siguiendo todos los consejos para cuidar su salud y la salud de su familia, porque también nos cuentan Sol y nos cuenta Chiara Francesca que lo cuidan al papá Darío y a la hermanita de Chiara, que es Milagros. Hermosa la familia de Sol con Chiara, Darío y Milagros. Gracias por compartir. Y por cierto, Chiara, qué lindo barbijo tenés con esos dibujitos tan simpáticos. Gracias por compartir esta imagen que nos hace bien a todos y todas. Acá tenemos a esta pequeña elegante que es Cielo Ailín y hoy cumple 9 años. Así que desde la mesa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 te mandamos un feliz cumpleaños grandote, un beso virtual porque te estás cuidando. Mirá, hace juego ese gorro de Capitán Piluso con el barbijo. La verdad es que súper elegante está Cielo Ailín hoy. Nos cuenta ella que va a la escuela 124 y como no cabe la más mínima duda, es la reina de la casa. En este día tan especial, Cielo Ailín, te mandan un beso y te aman tu mamá Amalia, papá Marcelo y tus hermanitos Tiago y Joaquín. Y también tus abuelos te aman y te quieren mucho. Gracias, Ailín, y un feliz cumpleaños de parte de toda la familia y de parte nuestra también. Y acá lo tenemos a este campeón que se llama Benjamín y hoy cumple 12 años. Él está terminando la escuela primaria en la Domingo Sabio, allá en el barrio Mariano Moreno. Ahí está la Domingo Sabio, ¿no? En el Mariano Moreno. Nos cuenta de que su sueño es convertirse en un gran ingeniero en robótica. Participó de un programa en el Polo Científico y que de ahí quedó encantadísimo con todo lo que tiene que ver con la informática, la robótica. Es algo que él descubrió y lo apasionó. Para él es una gran alegría inmensa y que nos cuenta de que sus estudios lo continuará en la EPET número 1, en la Escuela Industrial. Aparte de la robótica, que un día le tenemos que pedir al doctor Ibáñez que nos cuente un poquitito más del polo científico, que es algo que mucho hacen y poco conocemos, porque es muy importante todo lo que se hace en el polo científico y de cómo se están formando en ese lugar nuestros jóvenes. Entonces, un candidato para ese lugar, que es Benjamín, también le gusta sembrar. Y ahí está cuidando sus frutillas. Fíjense, es muy consciente que debe cuidarse. Cada vez que lo hace, sale de la casa, lo hace con barbijo, incluso cuando va a cuidar sus plantitas de frutilla. En la otra foto, en la foto del costado, en la que está sin barbijo, está con la remera. Tiene una imagen de Stitch. ¿Quién es Stitch? Tiene una imagen de Stitch, que es un extraterrestre muy amistoso. Claro, está en la espalda. Disculpa, Benjamín, la foto de la promoción dice que la remera tiene un Stitch, que es un extraterrestre muy amistoso, siempre está feliz y muy valiente. ¿Este es el de la película Lilo y Stitch? Sí. Te cuento, Benjamín, que mi hija se compró un muñeco de Stitch y viaja con su muñeco, mira. Lo saluda toda la familia. Nosotros también te mandamos un fuerte abrazo y en particular te manda un beso gigante tu mamá Olga, que te ama con toda el alma. Y como todas las mamás aman a sus hijos y los van a defender con uñas y dientes de lo que fuere, nosotros también, como hijos de la tierra, vamos a defenderla con uñas y dientes para defender
la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Gracias por compartir este espacio diario de diálogo. Los esperamos nuevamente mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.